Cultura Jurídica y por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón AC, con la participación los días martes de la Asociación Civil de Historiadores Mexicanos, Palabra de Clio. Gracias por acompañarnos hoy. El día de hoy nos acompaña la maestra Itzel Magaña, ella también colaboradora de la Asociación Civil de Historiadores Mexicanos, Palabra de Clio. Se encuentra también con nosotros el historiador Rafael Luna. Y bien, el tema de hoy que vamos a tratar es los festejos de la independencia en el siglo XIX. Bien, antes de hacer la presentación oficial a la maestra, bueno, quiero recordarles los teléfonos. Bueno, el teléfono 55 64 83 73, para el cual, bueno, recibimos sus comunicaciones. Bien, la maestra Itzel Magaña es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en Historia por el Colegio de México y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1996, impartiendo los cursos de Formación Social Mexicana 1, Historia Mundial 1, Historia de México Moderno e Historia de México y Procesos de Comunicación 1, y también, bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras desde el año 2001 en el curso de México Independiente. También es coordinadora del libro México en 1847, Pérdida o Despojo, y también desde la Independencia de México, las otras historias. Ambos, bueno, son una colaboración con la Asociación Civil de Historiadores, Palabra de Clio. Bien, bienvenida, maestra, buenas noches. Primeramente, bueno, me gustaría comenzar con una pregunta que quedó pendiente la semana pasada que estuvimos aquí. Y bueno, ya que estamos hablando del siglo XIX, quisiera que pues nos ayudara a contestar esta pregunta de una cibernauta que en términos generales nos preguntaba acerca de Santa Anna. ¿Fue un traidor o no? Fue un traidor. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, difícil de contestar, digamos de manera sí o no, así de simple. Desde luego que últimamente se han hecho numerosos estudios sobre el personaje. Yo incluso recomendaría a un autor que ha dedicado buena parte de su investigación al estudio de Santa Anna. Es un historiador joven norteamericano que se llama Will Fowler, y él tiene muchos estudios, muchos artículos sobre el personaje. Y desde luego, más allá de esta polémica que hay entre decir si Santa Anna fue o no traidor, él recomienda hacer un estudio más detallado del personaje desde la cuestión muy personal de cómo vivía Santa Anna. Tiene un artículo que se llama Los placeres y los pesares de Santa Anna, ¿no? Entonces, donde habla de su vida familiar, de sus diversiones, de cómo se jugó la vida muchas veces al frente de distintas batallas. Obviamente, sí, desde su propia época fue un personaje muy polémico porque, digamos, fue benemérito de la patria, pero al mismo tiempo en otras ocasiones pues no fue tan bien juzgado, como en el caso de la Guerra del 47, ¿no? Que ahí sí obviamente se le juzgó de traidor por haber perdido Texas también. Entonces es un personaje muy controvertido. Desde luego que achacarlo únicamente al personaje, la problemática de la época, no me parece que no sería justo. Nada más que la historiografía tradicional ha dedicado buena parte del análisis del periodo a decir hay buenos y malos, y bueno, a Santa Anna le tocó estar del lado de los villanos, y es por eso que tenemos esta visión tan tradicionalista, ¿no? Pero habría que profundizar más en el personaje y ver sus bemoles, ¿no? O sea, sus claros oscuros, y sin embargo sí es un personaje controvertido, pero no por algo lo llamaban los mexicanos frecuentemente a gobernar, ¿no? Cuando había necesidad de que hubiera el hombre fuerte, pues ahí podía estar esa figura, ¿no? Sí, porque además en algo tendría que depender finalmente de lo que entregan los mexicanos a la figura de su presidente, o sea, la encarnación como del Tlatoani, ¿no? O sea, del Moctezuma, pues,
porque después a lo largo del 19, después de Santana va a venir Benito Juárez, otra vez como el gran patriarca, el que nos guía, el que nos dice dónde, y luego al final del siglo XIX está también Porfirio Díaz, ¿no? Sí. O sea, también como el gran padre, y después en el 20 también está Lázaro Cárdenas, ¿no? Claro, ¿no? Sí, son estas figuras de la historia que pareciera que deciden el rumbo de las cosas, pero bueno, hay una serie de tejes y manejes alrededor de ellos que también tienen implicaciones fuertes en su desarrollo personal y en sus ambiciones y en la definición de sus intereses y demás, ¿no? Entonces, no sé si así más o menos respondo a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Pero ahora hablemos de cómo nace el festejo de la independencia de México. Sí, bueno, pues es muy interesante el seguimiento que se puede hacer de las celebraciones de la independencia. Todo esto tomando en cuenta que estamos a punto de cumplir el bicentenario del evento de la independencia, entonces habría sí que como que irse más atrás y rastrear, bueno, cómo empezó la cuestión de realizar esta celebración. Fue precisamente José María Morelos, en Los Sentimientos de la Nación, que en uno de sus artículos él declara que habría que festejar el Día de la Independencia Nacional como un día muy significativo, que no se debía pasar desapercibido, entonces el 16 de septiembre, ¿no? Así como Morelos dice esta fecha para conmemorar a los héroes nacionales, bueno, en este caso pues obviamente todavía está refiriéndose únicamente al inicio de la independencia, pero también se refiere al 12 de diciembre como el día de festejos de la Virgen de Guadalupe. Entonces estas dos conmemoraciones se vuelven fiestas nacionales a partir de entonces. Claro, por la cuestión de la guerra tiene sus dificultades, realmente no va a llegar a ser una fiesta nacional hasta una vez consumada la independencia. Entonces, la primera vez que ya se hace, digamos, un cierto festejo en torno a la consumación de la independencia, ahí sí es el inicio y la consumación de la independencia sería en 1822. El Congreso organiza una fiesta cívica y demás, ¿no? Entonces, esto es en 22, en 1823 se hace el traslado de los restos de los héroes de la independencia a la catedral, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí se hace todo un homenaje, una ceremonia, en donde se recuerda que estos héroes nos dieron patria, así como se dice hoy en día, ¿no? Esto en el 23, después mucho más festivo y más organizado se va a dar en 1825, ya con el inicio de la República Federal. Y más adelante, bueno, va a tener, digamos que hay tres grandes periodos, podríamos dividirlo en tres grandes periodos, cómo se festeja el evento de la independencia. Primero hay un periodo que coincide con la República Federal, que iría de 1825 a 1836, y luego hay un segundo periodo que va de 1837 a 1854, y un tercer periodo que iría de 1854 a 1867. A grandes rasgos, digamos, hay diferencias de cómo se festejó la independencia. Entonces, esto según los discursos cívicos que se hacían entonces, ¿no? Porque había, bueno, hay toda una problemática de a quién se va ¿qué se va a festejar primero? ¿El inicio del movimiento de independencia o la consumación, ¿no? Y por lo tanto también los protagonistas son importantes. O sea, o festejamos a Hidalgo o vamos a darle peso también a Iturbide, ¿no? Y entonces esta cuestión va a variar dependiendo de la situación política del país y demás, ¿no? En un primer momento, digamos, en el periodo de la República Federal, donde hay un predominio sobre todo del grupo de los yorquinos, la celebración de la independencia
es el 16 de septiembre y sobre todo aludiendo a Hidalgo. Obviamente la figura de Hidalgo va a ser la rescatada por ellos. No es, digamos, cómo se festeja un poco. Se hacen eventos donde se recitan poesías, donde se lee el Acta de Independencia, donde se dice, bueno, pues realmente el movimiento empezó en 1810, pero México consiguió convertirse en una nación libre y soberana a partir de que consiguió la independencia, ¿no? De todos modos, las cosas no van a ser tan sencillas, porque en un primer momento de repente sí va a figurar un poquito Iturbide, si sí o si no, incluso en el 22, un poquito atrás, se dice, bueno, que se decida cuáles son los héroes nacionales, ¿no? Es decir, si va a estar incluido o no en este periodo, ¿no? Pero bueno, es más o menos esta cuestión, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, digamos, ya hay en el segundo periodo ya hay una inclusión del personaje Iturbide, que no lo había habido antes, porque se trata de un periodo muy particular en el que gobierna el presidente Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante había sido un subalterno de Iturbide, entonces él quiere recuperar la figura del libertador, ¿no? De hecho, uno de los versos del himno original es de Iturbide, la Sacra Bandera, ¿no? Claro. Es justamente en este segundo periodo al que yo hacía alusión, ¿no? Digamos, este segundo periodo es muy interesante porque va decíamos, de 1837 a 1854. Ahí la figura más importante del periodo sería justamente Santana, o sea, nos vuelve a estar en la palestra de la política nacional, ¿no? Que en el himno original dicen el caudillo inmortal de Zempoala, ¿no? Refiriéndose a Santana. Entonces, hay alusiones en el himno, en 1854, que justamente digamos, se presenta en septiembre del 54, donde se hacen alusiones tanto a Iturbide como al propio Santana, ¿no? Y bueno, el cariz que tiene el himno también es, obviamente, acaba de pasar, si nos ponemos a ver, acaba de pasar la guerra con los Estados Unidos, entonces es en un tono obviamente muy belicista, ¿no? Pero una cuestión que quería decir del segundo periodo, que es bien interesante, es que se trata de un periodo que le han llamado a algunos autores integracionista, donde las dos visiones van a estar presentes, donde los dos protagonistas van a tener un rol importante. Lo interesante sería esto: para esta época, Hidalgo no se explica sin Iturbide y viceversa. Entonces es o sea, claro, unos personajes van a hacer más alusión a Iturbide, otros lo harán a Hidalgo, pero más o menos este es el segundo periodo, en este contexto. Maestra, ¿le parece que vayamos a una pausa y regresemos? Retomemos ese segundo periodo y el siguiente periodo. De acuerdo. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral, y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado.
Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.iges.com.mx o a los teléfonos 55 64 86 73 y 55 64 86 61 o escríbenos a nuestro mail indiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Bien, estamos de regreso aquí en Tepantlato en vivo. Estamos con la maestra Itzel Magaña con el tema los festejos de la independencia en el siglo XIX. Continuamos, maestra, con los periodos. Entonces, en este segundo periodo del que les hablaba, que digamos es la cuestión es integrar a los dos personajes, pues hay unos que se declaran más a favor de Hidalgo, otros de Iturbide, pero entendiendo que el movimiento de independencia fue un proceso que inició y que tuvo una consumación y digamos lo que se le reconoce a Iturbide en ese sentido sería la finalización de ese proceso, ¿no? O sea, por eso es la consumación del proceso de independencia. En este sentido es como la figura llama mucho la atención. Bueno, y yo digamos que abogo un poquito por ese periodo. Hay incluso algunos liberales importantes que después en la época de Reforma van a ser connotados liberales, digamos liberales puros incluso, que en esta época, en este segundo periodo, van a tener alusiones a Iturbide y lo van a llamar el Libertador, ¿no? El Libertador, o lo van a reconocer como jefe del ejército trigarante. Bueno, esta cuestión de incluir a Iturbide es interesante porque ahí hay un conflicto entre dos fechas. ¿Cuándo se va a festejar la independencia? O es el 16 de septiembre, o es el 27 de septiembre de 21, que sería la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y va a tener también formas distintas de festejarse el evento. En el caso dijimos del 16 de septiembre, también se incluye el papel de una fiesta popular, ¿no? En el que, aparte de que el presidente hace mención a los héroes de la independencia, digamos, hay un festejo, casi una verbena popular después de que hay la oración cívica y en la Alameda, ¿no? Cuando se recuerda todo el evento. Esto es más o menos así, pero en el caso de las celebraciones del 27 de septiembre de 21, pues tendrían otro corte. Ahí sí sería más, digamos, más castrense, porque lo que se trata es de recordar que fue un desfile, ¿no? La entrada del ejército trigarante implicó un desfile de todos los ejércitos, porque incluía tanto a exrealistas como a insurgentes, y digamos, ya en una comunión, ¿no? Llegaron a ser cerca de 16,000 soldados el desfile del 27 de septiembre de 1821. Sí, de alguna manera la celebración moderna de la independencia tiene que ver con la fiesta popular la noche del 15 y el desfile militar la mañana del 16, ¿no? O sea, como juntando esas dos partes, claro, ¿no? Entonces es curioso que ahora lo vemos así, pero digamos, antes estaba como que un poco divorciada la cuestión. En el caso del 16 de septiembre era simplemente discursos, una serie de discursos, y era una junta cívica incluso. Se formó una junta cívica de 200 ciudadanos, donde se decidía entre todos quién sería el orador. Año con año se cambiaba un orador distinto, y entonces ahí digamos se
se hacían alusiones al evento de la independencia, pero les decía que había liberales connotados que en este segundo periodo, como Guillermo Prieto, José María Iglesias, José María Lafragua, que digamos hasta esta época todavía le reconocen cierta participación a Iturbide como el libertador y el consumó la independencia nacional, ¿no? Sí, finalmente viene de la doctrina de José María Luis Mora, donde la nación mexicana está compuesta por este elemento criollo que tiene que ver con españoles y indígenas, ¿no? Y ahí que darle ese carácter a Iturbide es reconocer toda esta parte que también forma parte de la nación mexicana. Lo que yo te quería preguntar, Itzel, es si algo a mí en lo personal me llama la atención acerca de la fiesta de independencia, es ese carácter teatral, o sea, ese acto de representación del grito de Dolores, ¿no? Ajá, es decir, sí. O sea, hay desfiles, discursos, pero yo creo, no sé en cuántas partes del mundo se lleva un acto que tiene que ver con esa representación, donde agarra la bandera y toca la campana y entonces empieza como a representar teatralmente lo que hace el cura Hidalgo esa madrugada del 16 de septiembre. ¿Cuándo adquiriría este carácter teatral? Sí. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque ya tendría que ver con el tercer periodo. Ah, ya. ¿Sí? Con el tercer periodo sería justamente de 1854 a 1867, que concretamente estamos hablando del periodo de la Reforma y la intervención francesa y el Segundo Imperio. Fue precisamente el emperador Maximiliano el primero que se dirige a Dolores el día 15 y 16 de septiembre de 1864 con la idea de festejar ahí el evento, ¿no? Incluso va a la casa del cura Hidalgo y desde un balcón él es el que lleva a cabo, digamos, el primer grito tal como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos, y ahí sí como igual se hicieron una serie de ceremonias con pompa y toda la suntuosidad en la Ciudad de México y en Dolores, pero la cuestión significativa es que muchos la gran cantidad de invitados que estuvieron presentes, en su mayoría eran insurgentes, cosa que no fue muy bien vista por el sector conservador de la sociedad que había traído a Maximiliano para gobernar México, ¿no? Y por otro lado, digamos, es un tanto contradictorio respecto al personaje mismo, a Maximiliano, porque si recordamos, Maximiliano no podía tener descendencia y él hizo un pacto secreto con la familia Iturbide para adoptar a los nietos de Iturbide y que obviamente fueran sus sucesores al trono, ¿no? Entonces, bueno, a ciencia cierta no se sabe si de muy buena voluntad, pero no tenía mucha opción en ese sentido. El hecho es que, por un lado, digamos, tiene cierta preferencia por el héroe nacional Hidalgo, pero como emperador y como, digamos, como el hecho como emperador, pues se liga evidentemente con la familia Iturbide y eso también le traería serias consecuencias en adelante, ¿no? Bien, hay una parte que es como muy interesante en la historia de los festejos de la independencia de México y que tiene que ver con cierta, esto que platicábamos hace rato, esta reconciliación del pueblo con el ejército, ¿no? Es decir, esto vuelve a ver el divorcio en la revolución, ¿no? O sea, una vez es el ejército revolucionario y otra cosa es el ejército porfirista. Pero durante el siglo XIX sí hay como reencuentro, ¿no? El pueblo se siente identificado en el ejército, claro. ¿no? Sí. Sí, en el caso digamos, de Iturbide, y también lo va a hacer de Santana,
ambos son caudillos que tienen un fuerte apoyo popular, ¿no? Ambos. En el caso de Santana, abiertamente por un fuerte carisma que tiene para mover a la gente. Además, en el caso de Santana es porque se trata de un caudillo muy regional, o sea, son los veracruzanos, son los jarochos, son las fiestas que él organiza en Jalapa, ¿no? En las que se le reconoce, o sea, su primera patria es el estado de Veracruz, y después va a ser benemérito de la patria por ir a, digamos, a enfrentarse con los españoles que vienen a intentar la reconquista en 1829, entonces ahí sí. Pero en el caso de Iturbide también pasa algo semejante, ¿no? Hay quienes dicen que parece que es el pueblo el que decide al final de cuentas coronarlo emperador, ¿no? O sea, algunos dicen, bueno, no, es que él solito, lo que pasa es que su ambición lo llevó a coronarse emperador. No. El Congreso de entonces, que en su mayoría todavía era, digamos, promonárquico, lo designó emperador, ¿no? Y tenía un fuerte apoyo popular, o sea, entonces fue muy bien visto al principio el hecho, ¿no? Entonces, ambos personajes tienen una liga muy interesante con el pueblo, ¿no? Con el pueblo, no sé si sí, un poquito pero Benito Juárez es un presidente civilista, o sea, él a lo mejor tiene apoyo, pero él no es militar, tampoco claro. Es caudillo, tampoco ganó batallas, sino le hizo su carrera de abogado. Sí. Sí, es otra generación y es otra la problemática, pero Juárez justamente entra en este tercer periodo, ¿no? En este tercer periodo, donde yo diría que ahí ya no hay, fíjense, a partir justamente de 1847, o sea, después de la guerra que libramos con la invasión norteamericana, digamos, ya no hay manera de que haya reconciliación entre liberales y conservadores. De ahí se vuelven cada vez más radicales las posiciones y se polarizan, se van a los extremos. De manera que en el tercer periodo, digamos, ya no hay alusiones a Iturbide, porque de lo que se va a tratar es, fíjense, de algo así como entender que la lucha de la reforma primero, y luego la lucha que va a tener Juárez contra el Segundo Imperio, o sea, contra los conservadores, ellos lo van a ligar con la independencia nacional, ¿sí? Entonces, el discurso va a decir, se trata de la misma lucha, ¿sí?, que había encabezado Hidalgo en 1810. Entonces, no sé si queda un poquito clara la cuestión. Sí, y algo que también te quiero preguntar, ¿en qué momento dejan de ser guadalupanos? O sea, la figura de Hidalgo nace estrechamente ligada con la Virgen de Guadalupe, pero si quieres de eso hablamos. Hacemos una pausa y regresamos. Sí.
Estamos de regreso aquí en Tepantlato en vivo con la maestra Itzel Magaña y estamos con el tema los festejos de la independencia en el siglo XIX. Maestra, continuamos con la pregunta que se había quedado. ¿En qué momento dejarse Guadalupe? Partíamos de la premisa de que en oposición a la Virgen de los Remedios, la Virgen de Guadalupe se convierte como en uno de los símbolos de la identidad nacional, ¿no? Claro. No es gratuito que Hidalgo haya tomado a la Virgen de Guadalupe y a Totonilco y haya sido como la gran estandarte. Sí. Y de ahí que inclusive ya en el México independiente ahí está la Orden de Guadalupe, que es una orden así como de caballería instalada por Iturbide, y en algún momento la Virgen de Guadalupe deja de ligarse a la independencia, a la nacionalidad mexicana. ¿Cómo sería este proceso? Ajá. Pero deja de ligarse, no lo creo mucho. Bueno, ambos personajes, si volvemos al caso de Iturbide y Santana, también Santana quiere reinstaurar la cuestión de la Orden de Guadalupe, ¿no? Yo creo como que en ese sentido no dejan de ser católicos, porque para nada, o sea, nosotros si vemos el periodo de la época de Reforma, se entendería si uno dice que la mayoría de los liberales son anticlericales, pero desde luego no dejan de ser católicos, son católicos como lo han sido siempre. Lo que pasa es que, digamos, lo que tienen ellos es que hacen cierta crítica a la institución iglesia por el poder que tiene, ¿no? Esto ya lo había hecho años antes José María Luis Mora, ¿no? Que decía, bueno, si el Estado mexicano es un Estado débil, esto se debe a que hay una institución iglesia que es sumamente poderosa. Entonces, mientras tengamos esta institución iglesia así de fuerte, pues el Estado será débil. Esta es la primera reforma liberal en los años de 1833-34, que justamente es Santana quien viene a dar marcha atrás a la primera reforma. Pero todo eso se retoma ya en la época, obviamente, de Juárez y de Ocampo y de Guillermo Prieto y todos estos liberales, José María Lafragua, José María Iglesias, todos ellos, que también ahí ya tienen muy clara la cuestión de que lo que la sociedad mexicana necesita son reformas mucho más profundas, ¿no? Donde el viejo estilo, digamos, todavía de vida, entre comillas, colonial, acabe por desaparecer. Y México sea entonces sí una nación moderna, una nación reconocida con otras características, ¿no? Y entonces esto implicaría, obviamente, acabar con la concepción de los privilegios de las corporaciones, ¿no? Y en esto la cuestión sería, se ataca por un lado a la institución iglesia y por el otro lado se va a atacar al grupo militar, ¿no? Los liberales se concentran más en la cuestión de la iglesia, del ataque a la iglesia, pero también los conservadores, o muchos de ellos, liberales y conservadores, pues también son miembros del ejército, ¿no? Y es una corporación que también es poderosa, que también hay que ponerle ciertos límites, ¿no? En este sentido. Entonces, pero esta ya es la problemática que adquiere esta siguiente época, pero dudo que hayan dejado de ser guadalupanos, ¿no? Tampoco vale. Claro. Digo, la Constitución del 57 dice que la religión oficial en México es la católica, ¿no? Pero ya no se dicen guadalupanos, o sea, en algún momento se convierten en católicos para dejar de ser guadalupanos, digo, sin dejar de ser creyentes, ¿no? Sí. Y es más interesante porque aún los conservadores tampoco son muy devotos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como lo eran, por ejemplo, los ejércitos populares de Miguel Hidalgo al principio de la independencia, ¿no? Sí. Entonces, supongo que ahí hubo un proceso, no sé,
empezando por los masones y segundo por toda esta beta anticlerical de los liberales, es cuando viene este proceso de decir, bueno, pues la Iglesia se apropia de la Virgen de Guadalupe, entonces la Virgen de Guadalupe deja de ser así como que ese símbolo liberal, ese símbolo de libertad, etcétera, ¿no? Claro. Que tenía en la época de Hidalgo, ¿no? Son otras características en adelante. Sí. Finalmente, al final, cuenta la leyenda, bueno, está documentado, ¿no? Que Porfirio Díaz es el que mueve la fecha de los festejos de la independencia del 16 al 15 claro. Porque era su cumpleaños, ¿no? Sí, exactamente. Y justamente en ese tercer periodo, en donde está Juárez y donde va a estar Díaz, es donde ya adquiere, digamos, la conmemoración, los festejos de la independencia, digamos, ya adquieren un carácter como el que hoy conocemos, que hoy en día lo conocemos, ¿no? O sea, digamos, se trata ahí sí del grito, ¿no? Del grito de Dolores, de recordar a los primeros héroes, y ahí sí ya, digamos, ya sin alusión alguna al personaje que había consumado la independencia, ¿no? Con otro carácter, con otro matiz, incluso pensando en que en un momento dado, en 1896, para darle más realce al evento, lo que pensó hacer Díaz fue traer la campana de Dolores y ponerla entonces en Palacio Nacional para que fuera todavía más emotivo el evento y tuviera la carga significativa que tiene hasta hoy en día, ¿no? Sí, porque finalmente dejan de un lado a Iturbide, pues se queda en el olvido, ¿no? Pero Iturbide no fue el único consumador de la independencia, tan es así que le sobrevive Guadalupe Victoria y claro. Vicente Guerrero, ¿no? Claro. Ahí sí como los consumadores y los primeros, digamos, presidentes, ¿no? El primer presidente y el segundo presidente. Sí. Y volviendo al guadalupanismo, si Manuel Félix Fernández toma el nombre de Guadalupe Victoria, ¿no? Sí, precisamente para ese carácter, ¿no? del guadalupanismo liberal, ¿no? Claro. que en ese entonces tenía, ¿no? Sí. Ahora, llamaría la atención justamente que, digamos, son estos primeros personajes que fueron muy significativos para el periodo de la independencia, Iturbide y también Vicente Guerrero, por supuesto, ¿no? O sea, aquellos que apostaban por la concordia y por la unidad hacían mucha alusión al abrazo de Acatempa, ¿no? O sea, en el proceso de la consumación también estuvieron incluidos los insurgentes, ¿no? Entonces, ahí está el papel específicamente de Vicente Guerrero. Pero, digamos, lo que llama la atención es que justamente el trágico final de ambos personajes, ¿no? El trágico final de ambos personajes, o sea, Iturbide se le fusila en julio de 1824, cuando intenta regresar a México, y después a Vicente Guerrero en 1831, ¿no? Pero es ahí el odio de los partidos, ¿no? Digamos, ahí los que ahí tienen mucho papel la cuestión de los yorquinos, escoceses y este conflicto también de quién es el héroe nacional que debería estar al frente del país, ser el presidente y demás, y las venganzas políticas de la época y demás, ¿no? Y es cuando se recuerda el pasado de Iturbide. O sea, Iturbide no nada más es el que entra a la cabeza del ejército trigarante, ¿no? Sino es el traidor de la profesa, ¿no? Sí. Es el general nombrado para combatir a los insurgentes, que termina aliado con los intereses criollos en la conspiración de la profesa y termina traicionando al virrey, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, hay una serie de argumentos que van cambiando dependiendo de la época que se trate, o sea, durante todo el siglo XIX, a los que se hace alusión a Iturbide sí o Iturbide no, ¿cómo lo justificamos, no? Digamos, en un primer momento sería, lo que pasa es que Iturbide cometió un error, ¿no?
cometió un error al declararse emperador. Ese es lo que se le critica, porque estuvo bien su carácter de libertador, de consumador de la independencia, pero cometió el error de erigirse a sí mismo en emperador. Por otra parte, quienes lo justificaban decían, bueno, lo que pasa es que tuvo un papel en el ejército realista, sí, estaba casi con la misma idea de los insurgentes, de que el fin era conseguir la independencia, pero él pensaba que los medios debían ser distintos y no los usados por Hidalgo, ¿no? O sea, que el fin sí era el mismo, pero los medios no le convencían, desde luego. Entonces no tuvo una participación significativa hasta que se dio el momento preciso, ¿no? La coyuntura precisa para tener una participación significativa, acabar con este movimiento, ¿no? Entonces, sí, finalmente la figura militar, es decir, no son los medios los de Hidalgo, pero Hidalgo no tenía el ejército, sí, salvo Ignacio Allende, ¿no? Sí. Que había sido de los dragones de la reina, etcétera, etcétera, sí. ¿No? Entonces Hidalgo tenía un ejército de plebes, ¿no? Claro. Sí, no, son totalmente distintas las condiciones de uno de otro. Sí, Hidalgo sobre todo con Hidalgo lo que se vuelve es en portavoz de la conciencia popular, o sea, se trata de un movimiento revolucionario donde el pueblo participa, donde las masas llevan a cabo la revolución y de alguna manera incluso lo sobrepasan, o sea, pierde el control del movimiento revolucionario porque las masas tienen una sed de venganza, de un odio de 300 años acumulado que no es fácil que lo pueda controlar un personaje, ¿no? Claro, que horrorizaron a Lucas Alamán. Exactamente, ¿no? Y de ahí es, digamos, la posición de Alamán en este sentido es muy interesante, ¿no? Porque Alamán se va a ir también radicalizando cada vez más en sus posiciones y, digamos, al principio dice, lo que pasa es que la turba que sigue a Hidalgo lo que quiere es una guerra de ricos contra pobres, de pobres contra ricos, ¿no? Es una guerra en contra de la propiedad. Ese es el cuestionamiento de Alamán, y cuando se radicaliza más dice es que era una partida de bandidos, o sea, lo que querían era acabar con México, y cada vez sus observaciones son mucho más fuertes y ¿cómo decirlo?, más crítico del movimiento, pues sobre todo de este movimiento popular, ¿no? O sea, de esta participación del pueblo que le horroriza, así como a muchos les había horrorizado en su tiempo también la Revolución Francesa y demás, ¿no? Entonces, esto es muy interesante como lo van a ver. Entonces, por lo tanto, el emancipador no es Hidalgo, ese destruyó lo que teníamos, el régimen colonial y demás, ¿no? Bien, maestra, ¿le parece que vayamos a una pausa y sí, continuamos? Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Bien, ya estamos de regreso a Tepatlato en vivo, estamos en la última parte ya, cerrando ya la última parte del programa, y estamos con la maestra Itzel Magaña con el tema los festejos de la independencia en el siglo XIX.
Hablábamos hace rato entonces que a Alamán le horrorizaron, pues, ¿no?, las turbas de Hidalgo, y sin embargo la visión de la epopeya de Hidalgo fue cambiando a lo largo del siglo XIX, ¿no? Después vendría, por ejemplo, Vicente Riva Palacio, ¿no? Entonces ahí ya, ¿cómo cambia la perspectiva de la independencia desde Lucas Alamán, digamos, a lo mejor hasta nuestros días, y ha cambiado? Sí. Bueno, hay que leer como que, desde luego, pensando en la historiografía, primero así a los clásicos, o sea, los que vivieron el propio movimiento revolucionario, y entonces sí, habría que leer tanto a Lucas Alamán, pero también hay las contrapartes, ¿no?, que sería leer a Lorenzo de Zavala, también podríamos leer a Fray Servando Teresa de Mier, porque obviamente ellos van a tener una visión distinta del movimiento de independencia. Esta es una cuestión muy interesante, ¿no? Y con el correr del tiempo, pues también va a haber otros que dan sus impresiones, ¿no? El Mariano Otero, José María Luis Mora, va avanzando el siglo hasta lo que dices tú, hasta la obra cumbre que es el México a través de los siglos, ¿no? Donde ya es la visión de conjunto nacional de lo que fue todo el desarrollo del siglo XIX, ¿no? Pero es la visión, obviamente, triunfadora también, es la visión triunfadora, porque al lado de una obra como México a través de los siglos, también hay obras de otros conservadores, digamos, como Niceto de Zamacois, que va a tener una visión del lado de los conservadores, Francisco de Paula y Arrangois, que retoma mucho, por ejemplo, a Alamán casi textualmente para la descripción que hace Alamán de los primeros años de vida independiente, pero la obra cumbre sí va a ser el México a través de los siglos, que no, digamos, sigue siendo una referencia obligada para todos los que estudiamos el siglo XIX, ¿no? Y bueno, no se ha dejado de estudiar la guerra de independencia, ¿no? Aún hoy en día, digamos, se han escrito libros donde se habla de las nuevas interpretaciones de la guerra de independencia. Hay múltiples historiadores connotados, la doctora Josefina Vázquez, Ernesto de la Torre Villar, Ernesto Lemoine, digamos, Edmundo Gorman, Silvio Zavala, y hoy en día otros historiadores como la doctora Virginia Guedea, ¿no?, especialista también en guerra de independencia. Bueno, hay varios que se me escapan ahorita a la memoria, pero digamos, se sigue, lo interesante es que se sigue construyendo parte de la historia con las nuevas aportaciones que dan nuevas visiones de historiadores y sobre todo pensando en que no todo está escrito, ¿verdad? Que hay cosas que todavía están por escribirse. Bueno, nosotros hicimos una prueba con nuestra propia aportación del libro de Independencia, o sea, no solamente son nuevos historiadores los que están escribiendo, hay nuevos temas, hay nuevas fuentes de investigación, entonces que dan otra perspectiva de lo que ya se había escrito años anteriormente, ¿no? Eso por una parte. Por el otro, heredamos los mitos, ¿no? Yo hablaba de esta parte teatral del grito de independencia, y es como el presidente, de nuevo erigiéndose en Tlatoani, representando a Hidalgo, ¿no?, frente a la muchedumbre que se reúne en el Zócalo, ¿no? Y en los estados lo que hacen, pues también, ¿no? En los diferentes capitales de los estados lo que hacen es reproducir esta ceremonia donde el titular del Ejecutivo se erige a sí mismo en dirigente tlatoani, casi reencarnación de Miguel Hidalgo, ¿no? Claro, sí, digamos, es un evento, un acontecimiento que tuvo una repercusión pues para todo el desarrollo de la historia política de México, y entonces
como tal no puede pasarse desapercibido, va a seguir recordándose, van a seguir surgiendo nuevas preguntas, planteándose, lo que habría que hacer es planteándose nuevas investigaciones y bueno, seguir aportando, mientras que la historia, obviamente la historia oficial seguirá con esta parte de conmemoración y esta historia de bronce que tampoco podemos dejar digamos de lado, porque forma parte de la identidad nacional. Pensemos que los mexicanos se sienten más mexicanos ese día, ¿no? El día del grito, y entonces y se ponen algo alusivo y venimos de rojo o digamos forma parte de la conciencia nacional, obviamente, de la identidad nacional y como tal es una fecha que no debe de olvidarse, ¿no? Y a veces no muy conscientemente, ¿no? De qué realmente se está celebrando, ¿no? Claro. Sino que ya está una fecha ya marcada, ¿no? Es una celebración y no puede pasar desapercibida, ¿no? Finalmente lo que nos ayudan estas nuevas interpretaciones de la historia, estos nuevos descubrimientos de las mismas figuras, es precisamente romper los mitos que nos hacen depender, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Depender de la figura paterna, o sea, que claro, siempre venga alguien a salvarnos, ¿no? Que siempre tengamos un líder al cual seguir, ¿no? Claro. Porque esa es la figura que explotó Salinas y López Obrador y Miguel Alemán, y ha sido como que la eterna historia del pueblo mexicano, ¿no? Esperar al líder, sí, que venga a decirnos por dónde, ¿no? Sí. Además, uno podría pensar que, bueno, hacer alusión a que cada uno de los gritos también ha tenido sus variaciones dependiendo del personaje en turno, ¿no? Tiene sus propias preferencias en el pasado histórico, en fin, incluyen a unos o no mencionan a otros, ¿no? Pues José López Portillo cuando mencionó a Leona Vicario, ¿no? Y en fin, en cada uno aporta una pequeña modificación de lo que a él le interesa destacar del fenómeno de la independencia, la democracia, ¿no? La pluralidad, la igualdad, en fin, es parte de ya esa es la conmemoración que tiene lugar año con año, ¿no? Sería bien interesante, ¿no? Entender la filosofía del poder y el discurso del poder a través de leer nada más cada grito de independencia. Sí, ¿no? sí, muy, muy interesante, ¿no? Esta es una cuestión que llama mucho la atención, donde justamente se ha ido modificando. Sí, por ejemplo, en la época de Álvaro Obregón, y luego todavía más en la de Calles, justamente se dice, bueno, que se quiten el nombre de Iturbide estaba en el Congreso en letras de oro, pues que se quiten esas letras, ¿no? O sea, se habían puesto en 1835, quítenlo de ahí. Y cuando se hace obviamente la columna de la independencia, ¿no? También hay una idea de, bueno, ¿qué hacemos con Iturbide? Porque Iturbide también está en la catedral, ¿no? Y Calles dice que se quede ahí con los de su clase, ¿no? O sea, siempre apoyó a la iglesia, pues que se siga quedando en la catedral, él no tendrá un lugar en el monumento de la independencia, ¿no? Y bueno, seguimos de alguna manera, como decir, repitiendo también ese discurso nacional a través de enaltecer a unos y a otros, un poco hacerlos a un lado, ¿no? Pero yo iría un poco finalizando, yo lo que propondría es más irse a lo que necesitamos, es esa visión integradora, ¿no? O sea, integradora donde se reconozca de un lado y del otro, pero bueno, también
Veremos qué sucede para el 2021, a ver si hay alguna clase de festejos entonces o no. Para empezar por el 2010, ¿no? Sí, claro, y todo lo que va a desencadenar, ¿no? Entonces, estamos Y finalmente también en 1808 fue el motín de la Ciudad de México. En septiembre. Ajá. Sí. Y luego en 1908 fue la entrevista a Díaz Friedman. ¿No? Sí. No, hay años significativos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la invasión norteamericana, bueno, justamente después de que entra el general Scott por Veracruz y va ganando todas las batallas y todo, pero digamos, la toma de la Ciudad de México es justamente septiembre, ¿no? O sea, las últimas batallas son septiembre 14 para que, digamos, fuera todavía más radical el hecho de que ondeara la bandera de los barros y las estrellas. Fue un año terrible, ahí sí no hubo momento de conmemorar absolutamente nada y fue un año realmente duro para México, ¿no? Septiembre de 1847. Y también nos hereda el batallón de San Patricio y los niños héroes de Chapultepec. Desde luego, los mitos nacionales que ahí están presentes, ¿no? Bien, maestra, pues ya estamos casi terminando. Nos quedan unos cuantos minutos. ¿Alguna reflexión final que quiera dejarnos con respecto a los festejos? Sí. Bueno, pues creo que más o menos está dicho todo. Digamos, sí estamos a favor de que se siga conmemorando y se le dé realce al evento, igual que el centenario de la Revolución Mexicana, que también, digamos, estamos también por conmemorar, y desde luego, pues, seguir investigando, ¿no? Seguir escribiendo, porque habrá mucha tela todavía de donde cortar, y esa es la invitación que se haría a los jóvenes historiadores que quieran interesarse por el periodo, ¿no? Y finalmente, en el nuevo número de la revista Tepantlato, tenemos un artículo muy interesante de unos alumnos de preparatoria que reflexionan sobre la independencia nacional. Claro. Y eso es muy interesante porque de repente la responsabilidad de la reflexión sobre la independencia no compete nada más a los historiadores, ¿no? Sino cualquier persona tiene el derecho y el deber de reflexionar al respecto. Claro. Por eso es bien interesante, os recomendamos, aquí viene en la portada, la entrega del Premio Príncipe de Asturias, que se ganó la UNAM, al doctor Narro, y además viene también el discurso del doctor Narro de recepción del Premio Príncipe de Asturias. Bien, también, bueno, queremos invitarlos mañana a las 7 de la tarde a la pastorela de la Prepa 4, maestro Eduardo Romero Quintero, con el grupo Teatro Escena 21. Eso es a las 7. A las 9 de la noche es Frederick Mosch, pintor muralista, la intervención Muro Kitsch Pop Nasty. Y también la próxima semana, igual en este horario a las 9 de la noche, estará con nosotros el doctor Raúl Domínguez, también con un tema muy interesante sobre el centenario de la UNAM. Y bueno, no nos resta más que agradecerle a la maestra Itzel su presencia y con este tema tan interesante, y bueno, también darle las gracias a todas las personas que hacen posible este programa, y bueno, al Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y bueno, pues muy buenas noches y les agradecemos mucho su atención.